Buenos días, amigos y amigas televidentes, un gusto que nos puedan acompañar a esta hora. Les saluda Josie Castillo. Estamos iniciando Primer Plano Económico. En esta primera parte del programa nos acompaña don Dean García, él es director ejecutivo de ANITEC, la asociación que aglutina a las empresas privadas de Zona Franca. En la segunda parte nos va a acompañar don Luis Barbosa, sindicalista, alrededor del tema que nos tiene preocupado desde hace varios meses a la gran mayoría, creo yo, de los nicaragüenses, y es que en diciembre de este año se termina ese acuerdo que conseguimos con los Estados Unidos, antes incluso de la firma del Tratado de Libre Comercio, el DR-CAFTA, alrededor de beneficios, o mejor dicho, ventajas que tiene Nicaragua a la hora de exportar hacia los Estados Unidos telas, el tema de los textiles. Si nosotros podemos tener hasta 100 millones de metros cuadrados, así es, don Dean. Un beneficio que solo Nicaragua incluso lo tiene, pero que este acuerdo se vence en diciembre de este año. Se supone que se están haciendo gestiones en los Estados Unidos, el lobby famoso que se llama, para que este beneficio, para que este acuerdo se alargue 10 años más. ¿Qué pasaría si el acuerdo que culmina en diciembre no se renueva? Precisamente en estos días, este fue el titular, uno de los titulares del diario La Prensa, con declaraciones de don Dean incluso. Más de 10,000 empleos, más de 10,000 personas podrían ir al desempleo, más de 10,000 empleos se podrían perder de no renovarse el famoso TPL, por sus siglas en inglés. Buenos días, don Dean, un gusto que nos pueda acompañar. Usted ha estado en los medios de comunicación en estos días a propósito de este tema, don Dean. Hay una preocupación seria, me imagino que ustedes tienen la mayor preocupación. ¿Cuáles son las gestiones? Ya sabemos qué es lo que puede pasar. Ya sabemos que se puede vencer, que se va a vencer ahora en diciembre. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Cuáles serían las consecuencias? Además de estos empleos perdidos, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Y qué es lo que debemos hacer los nicaragüenses para no perder los beneficios que tenemos gracias a estos acuerdos? Bien, buenos días. Gracias, Josie, por invitarme a tu programa. Yo creo que sería importante, antes de iniciar mis comentarios, explicar un poco qué son los TPL y por qué de los Excelente TPL. Punto. Primero, cuando se negocian los acuerdos de libre comercio, se negocia un esquema de requisitos que deben de cumplir las mercancías para poder recibir el tratamiento de la eliminación de los impuestos de importación en cada uno de los países firmantes del acuerdo. Estos requisitos se le llaman reglas de origen. Las reglas de origen para el sector de textil y confección es que la hilaza con la que se fabrica la tela con la que se fabrican las camisas, los pantalones o cualquier prenda de vestir, sí, y la fabricación en sí específica de esas prendas de vestir deben de ser de los países firmantes del acuerdo. Uh-huh. De ahí es donde viene el tema. ¿Por qué? Sí. Como ustedes saben, Nicaragua no tiene una industria integrada. No producimos tela, no producimos hilaza, solo confeccionamos. Sí. Mientras que en el resto de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras tienen una industria bien integrada porque producen tela, producen hilaza y confeccionan también al mismo tiempo. De ahí es nosotros que Nicaragua, nosotros tenemos que importar todas nuestras materias primas. Sí. Para entonces Nicaragua en ese momento era una industria lo que comúnmente se llama maquila. Solo transformamos, solo confeccionamos. O como quien podría decir, solo corte y confeccionamos únicamente. Por lo tanto, si se mantiene ese requisito y nosotros firmábamos el acuerdo, estábamos condenando al sector textil y confección a no gozar de los beneficios del acuerdo de CAFTA. De ahí es donde vino el planteamiento de este nivel de preferencia arancelaria, TPL por sus siglas en inglés, para que Nicaragua pudiera gozar de los beneficios del CAFTA.
el cual nos fue otorgado a partir del año 2006. Sí. De ahí es que vino, desde el momento en que se implementó CAFTA, el sector, en conjunto con el gobierno, empezaron a diseñar un plan y una estrategia, porque todos sabíamos que este es un mecanismo transitorio, que iniciaba en el 2006 y termina en el 2014. Además, el único país que gozó y de fuimos el único país que gozamos de ello porque éramos los únicos que lo necesitábamos para poder gozar de las preferencias del acuerdo con Estados Unidos. De ahí es que empezamos a diseñar ese plan. Ese plan inició con aumentar inversiones. Y no solo aumentar inversiones que buscaban cómo diversificar los tipos de productos que nosotros estábamos fabricando, para ir eliminando paulatinamente esa dependencia de los TPL. Sí. Eso se empezó a implementar. De ahí es que Nicaragua pasó de producir probablemente 5 productos básicos, pantalones, camisas y camisetas básicas, a producir la línea de ropa interior para dama, la línea de camisas, chaquetas, blusas, faldas para y marcas reconocidas incluso para dama, y eso lo digo después. Sí. La línea de ropa deportiva, tanto para equipos profesionales como para personas que les gusta hacer deportes, que son 1, de marcas renombradas, y 2, prendas que agregan mayor valor. Claro. Que eso era lo que necesitábamos nosotros. De ahí que Nicaragua empezó a convertirse en una industria de simple maquila a una industria de zona franca, que genera mayor valor agregado. Aquí se instaló una textilera, sí, que posteriormente cerró por problemas de la crisis. Se instalaron lavanderías, industrias de bordado, industrias de impresión, sí, todo tipo de industrias, que lo que fue haciendo crecer nuestro valor agregado para evitar depender en la medida de lo posible de ese TPL. ¿Y en cuánto crecieron los empleos? Los empleos crecieron. Nosotros iniciamos el CAFTA con 87,000 puestos de trabajo, toda zona franca. Sí. Hasta este momento tenemos 108,000 empleos. Empezamos 88,000, bajó en el 2008 y el 2009 por la crisis a 71,000, empezó a crecer en el 2010 con 85, después a 99, en el 2012 103, en el 2013 109, y hoy estamos alrededor de los 108,000 empleos, y lo que es importante, empleos formales. El trabajador de zona franca es un empleado formal que cotiza en el INSS, paga sus cotizaciones del INSS y del INATEC, paga sus impuestos y contribuye a la economía del país con esa masa salarial que retorna a la economía del país para consumir. Solo la planilla de una empresa promedio de zona franca es $100,000 semanales. Wow. Es eso lo que va a la economía del país. Las empresas textiles de zona franca generan el 65% del empleo total de zona franca. Y exportamos alrededor del 61% de toda la industria de zona franca. Solo las empresas de confección exportamos el año pasado $1,439 millones y generamos alrededor de 700 millones de valor agregado, cuando inicialmente apenas generábamos unos 300 millones de valor agregado. Sin embargo, hemos avanzado, pero no al 100%. Todavía hay productos que dependen de los TPL, y es específicamente, mayoritariamente, en el tema del tejido de punto. Y ahí es donde va a tener el mayor impacto. Sin embargo, no nos hemos quedado todavía un poco quietos. Desde el año 2010, porque esto es como un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo que lo firman y lo negocian los gobiernos. Cualquier gestión tiene que hacerla el gobierno. Entonces, el gobierno, claro, desde el año 2010, contrató una firma de abogados radicada en Washington para iniciar la gestión para renovar el TPL. ¿Por qué? Porque todavía, si bien es cierto, el objetivo era que en ese proceso de transición nos convirtiéramos en una industria totalmente integrada, pero hay que tomar nota
la crisis, la problemática estructural de los precios. Claro. A partir del año 2012 nuestros precios se cayeron por una sobreproducción de algodón en China continental y todavía no hemos recuperado nuestros precios históricos. Lo que nos está salvando con ese crecimiento que estamos teniendo en estos momentos del 7.1% con respecto al año pasado de nuestras exportaciones en valor es el crecimiento en volumen. Estamos creciendo 13% en volumen en el primer semestre de este periodo comparado con el primer semestre del año pasado. Y eso es lo que está generando ese ímpetu de crecimiento que estamos teniendo en estos momentos. Pero para continuar creciendo y para ir buscando alternativas en ese periodo de transición, para poder ver cómo integramos más la industria, es el planteamiento de renovación del TPL. Desde el 2010 estamos en esa gestión en la cual no solo el gobierno va a Washington a cabildear, va acompañado del sector privado, va acompañado de sectores privados que tienen influencia en Estados Unidos, como ciertos textileros de Estados Unidos que nos están apoyando, porque esta alianza de TPL ha generado que Nicaragua hoy se convierta en el tercer destino de exportación de telas de Estados Unidos. O sea, esta alianza ha dado los frutos y los objetivos que se generaron con el acuerdo del CAFTA, que es promover el desarrollo comercial de los países que están involucrados en el acuerdo. Nicaragua ha crecido, pero también el sector privado de Estados Unidos en la parte de producción de textiles también ha salido ganando y ha tenido su cuota de beneficios también con este acuerdo. Y cierta parte de ellos nos apoyan en esta renovación de los TPL. Pero lamentablemente, por efecto de las situaciones coyunturales en el Congreso de Estados Unidos, la ley no va a poder ser discutida, porque ¿Y es un hecho eso? ¿Dónde? Es muy probable, todavía no lo damos como un hecho, pero es muy probable, porque producto de toda esa alianza con el sector privado de Estados Unidos, varios congresistas introdujeron un anteproyecto de ley de renovación del TPL. Pero por las situaciones en los congresos, situaciones políticas, situaciones económicas, elecciones de medio término en Estados Unidos, probablemente ningún tema comercial, y no es porque solo el TPL de Nicaragua se va a quedar en el tintero, sino que todo lo que son leyes en materias comerciales no se van a discutir. Están pendientes, por ejemplo, la renovación de la AGOA, que es un mecanismo especial para el Caribe, que le da beneficios para exportar a los países del Caribe a Estados Unidos, el famoso acuerdo del TPP que Estados Unidos está negociando con la zona del Pacífico de Asia, y todos los esquemas comerciales van a quedar pendientes hasta el año próximo. El efecto práctico es que como el TPL se vence el 31 de diciembre y al no haber renovación aprobada, entonces vamos a tener que el 1 de enero vamos a amanecer sin TPL. Eso significa que empresas que dependían o que dependen de este mecanismo van a estar en problemas. ¿Cuántas empresas, don Todavía estamos haciendo los cálculos, porque todavía las empresas están haciendo su trabajo de alternativas. Por ejemplo, hay empresas que se consiguieron nuevos clientes que no van a tener que cerrar o no van a tener que despedir a ni un solo trabajador. Más bien hay empresas que van a crecer, ¿ves? Por efecto de esta situación. Hay empresas que lo que hicieron, que fueron a invertir en textileras en otros países de Centroamérica para poder importar la tela y todavía poder seguir calificando con el acuerdo del CAFTA y eliminar esa dependencia del TPL. Hay empresas que hicieron arreglos con las marcas o nuestros clientes para seguir manteniendo, ¿verdad?, el contrato independientemente que no haya TPL. Entonces, todos estos mecanismos han generado que la cifra de empleo que se va a tener que reducir sea lo menor. Probablemente, al final, después de implementar todos estos mecanismos, sean el impacto 8.000, 5.000, pero el efecto práctico es que Nicaragua no puede darse el lujo de perder un solo puesto de trabajo. Cualquier nivel de empleo que se pierda es catastrófico para nosotros, y por eso es que las empresas todavía están en la pelea
de ver de qué manera implementan planes alternativos para poder, en este periodo de transición que vamos a tener entre el 1 de enero del 2015 y que se discuta la ley y se pueda aprobar, algún mecanismo para evitar tener que recurrir a despedir puestos de trabajo. Vamos a hacer una pausa, Ondín, pero cuando regresemos, ¿cuáles son los beneficios que a lo largo de estos años han logrado los trabajadores en zonas francas? ¿Y cuáles podrían estar en riesgo de, es decir, el impacto, como dice usted, sería que menos personas vayan al desempleo, pero también algo lógico que tiene que ver con el actuar de la empresa privada, es decir, vamos a reducir también en otros aspectos porque el término de los TPL nos traen tales y tales y tales y tales consecuencias. Entonces, es posible que se pierdan, además de los puestos de trabajo, se pierdan beneficios logrados en estos años para los trabajadores. Precisamente el día de hoy me decían, hay una feria de la salud como parte de este acuerdo, de esta alianza que existe en Zona Franca, el acuerdo tripartito, ¿verdad? Trabajadores, empresas, gobierno, que son beneficios que me decían son de mucha importancia para los trabajadores en el tema de salud, sobre todo. Honduras tiene mejores salarios que Nicaragua en el salario mínimo, pero Nicaragua compensa con otras actividades como estas en materia de salud, que incluyen incluso a la familia, no solo al trabajador de Zona Franca. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿es posible que los trabajadores pierdan beneficios producto de esto? Es decir, se me reduce el salario, yo me pongo, ¿verdad? Perdí un trabajo, entonces ahora ya no tengo trabajo, tengo un trabajo, mis ingresos son menores, entonces yo voy al mercado y ya no voy a comprar, si compraba 10, compro 5, si compraba 4, compro 2, algo lógico. Hacemos una breve pausa y regresamos. Estamos conversando con don Dean García, director ejecutivo de Anitec, alrededor de esta problemática que se nos puede venir. Sí, el acuerdo de los TPL, estas preferencias comerciales que tenemos en zonas francas, que se terminan en diciembre del 2014, en diciembre ahorita, si el 1 de enero amanecemos sin estos acuerdos, ¿cuáles serían las consecuencias para miles de trabajadores, para miles de puestos de trabajo en zona franca? Ya regresamos. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, se lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter
y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con don Dean García, director ejecutivo de ANITEC, alrededor de el asunto de los TPL, el término de este acuerdo comercial. Se vence ahora en diciembre de este año. El 1 de enero amanecemos sin TPL y todas las perspectivas, y todo lo que estamos viendo es que no habrá discusión de estos temas y otros temas que tienen que ver con acuerdos comerciales en el Congreso de los Estados Unidos. Noticias desastrosas para países como nosotros. Don Dean, mi pregunta antes del corte: ¿habría beneficios que podrían perder los trabajadores de cerrarse algunas empresas? ¿Cuántas empresas se cerrarían? ¿Qué es lo que están haciendo a nivel de ANITEC, a nivel de directivos de Zona Franca, a nivel de las empresas, sobre todo para que los trabajadores estén claros de lo que podría pasar? Nadie quiere llegar a su casa pensando todos los días: puedo perder mi puesto de trabajo, ¿qué va a pasar con mi familia, mis hijos, el colegio, la comida, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, yo hubiera querido venir a este programa con buenas noticias, no con malas noticias, pero independientemente de ello, es importante dar a conocer lo que los empresarios estamos haciendo para evitar o para lograr que el desempleo en nuestro sector sea el mínimo posible. Y esto lo estamos haciendo en conjunto con los sindicatos. Tenemos un acuerdo tripartito en donde hay un diálogo y estamos dialogando sobre estos temas. Existe preocupación de ambas partes, pero lo más importante es que hay un diálogo permanente, empresarios, sindicatos, a nivel de empresas y en la comisión tripartita, para mantener informados a los trabajadores de qué es lo que estamos haciendo. Y de esa manera también los trabajadores plantean sus opciones, plantean también sus alternativas. Y en esa mesa de discusiones es que se han generado todo este tipo de alternativas para lograr que el impacto sea el menor posible. Sobre pérdidas de beneficios del acuerdo tripartito, yo solo quiero aquí establecer un punto. Cuando iniciamos esta negociación, allá por el año 2009, porque los acuerdos tripartitos y el diálogo con los sindicatos nosotros no lo habíamos planteado solamente en el 2010, esto es una situación que la veníamos negociando desde el 2008, 2009, pero fue hasta el 2010 que se firmaron los primeros acuerdos, o el primer acuerdo tripartito. Yo recuerdo que un sindicalista me dijo: Dean, aquí lo que tenemos que hacer para que esto marche bien es generar confianza. Y nosotros pensamos que eso ha sido el éxito de nuestro acuerdo. Hemos generado confianza. Y yo que puedo decir acá, que tenemos la confianza que ningún beneficio se va a eliminar. Ni en la peor crisis nosotros solicitamos que se suspendiera el acuerdo, o solicitamos que se suspendiera algún incremento de salario mínimo. No, nosotros dijimos: vamos a mantener nuestra palabra de lo que nos comprometimos a negociar, tanto con el gobierno como con los sindicatos. Los programas de salud persisten, los programas de paquetes alimenticios persisten, las operaciones de la vista persisten, las ferias de salud persisten. Precisamente este fin de semana va a haber uno en el Parque Astro, en Tipitapa. Tenemos el apoyo del programa Better Work y estamos en una etapa de diálogo con el programa Better Work para ver de qué manera conjuntamente y coordinadamente vamos a organismos internacionales
para conseguir fondos para implementar otros programas de apoyo a las empresas que permitan dar esa orientación empresarial del programa Better Work para que también las empresas puedan reducir los costos. Estamos hablando del tema de productividad, estamos hablando del tema de eficiencias, que son temas que las empresas quieren tener dentro de sus agendas para poder ser más eficientes y atraer más contratos y así evitar tener que recurrir a despedir trabajadores. Todos esos temas se están discutiendo en la comisión tripartita. O sea, este esfuerzo no es solo de los empresarios, es un esfuerzo que lo están asumiendo gobierno, sindicatos y empresarios. Y también al final, para terminar, le hemos hecho un planteamiento al gobierno de políticas de apoyo para ver de qué manera se reducen nuestros costos de producción. Le hemos hecho un planteamiento serio al gobierno que el que va en primer lugar es, uno, la escuela de formación y capacitación técnica del sector, que es un proyecto que no es desde hoy. Desde hace 2 años nosotros venimos tratando de cabildear para implementar ese gran proyecto, porque eso tiene que ver con la problemática salarial también de nuestro sector. Mucha gente dice, en Honduras el salario mínimo es más alto que en Nicaragua, en Costa Rica es mucho más alto. Sí, es cierto, pero vayamos a la base y veamos cuál es el grado de escolaridad de un trabajador de zona franca. ¿Qué nivel de entrenamiento y capacitación tiene un trabajador de zona franca en Nicaragua? Usted va a ver que nuestras empresas, jefes de línea, supervisores, coordinadores de producción, auditores, son extranjeros en su mayoría. El 90% son extranjeros, guatemaltecos, costarricenses, colombianos, mexicanos, canadienses, norteamericanos. Necesitamos formar a nuestros obreros nicaragüenses para que puedan tener oportunidad de ganar mejores salarios. Y nuevamente vamos al otro punto. El trabajador de Honduras tiene un grado académico de profesional, el que trabaja en zona franca, por lo menos los mandos medios, o los supervisores, los coordinadores de producción, y tienen un problema que nosotros todavía no hemos podido resolver, que es el tema de productividad. Son más productivos. La tasa de rotación en Honduras es de alrededor del 5%. La tasa de rotación aquí en Nicaragua es como del 25%. Eso tiene que ver con los salarios. Entonces eso tiene que ver con un tema de productividad, con un tema de eficiencia que incrementa los costos de las empresas. Y eso es un tema que está en la agenda del sector privado y tenemos que ver cómo lo resolvemos. Y uno de los planteamientos para resolverlo es formar a nuestra mano de obra, capacitar a nuestra mano de obra para que obtenga habilidades, para que en el mismo tiempo o con menor tiempo y con el mismo esfuerzo o menor esfuerzo produzca más. Y a través de ese mecanismo de producir más, va a ganar más. Primero, por haber incrementado su grado de calificación y segundo, por producir más. Entonces, un trabajador que gana mucho más que el salario mínimo no se va a preocupar cuánto es el nivel de salario mínimo cada vez que se esté negociando, porque va a estar ganando mucho más que eso. Tondín, ¿en qué momento si un trabajador de zona franca que se levanta a las 4 de la mañana, que llega a su casa a las 7 de la noche, 8 de la noche, en qué momento un trabajador de zona franca puede tener tiempo para capacitarse? Bueno, yo creo que ahí tal vez, si me lo permite, con todo respeto, ahí hay una pequeña exageración. Sí. El horario de trabajo en las empresas de zona franca es a las 7 de la mañana. Sí, no, yo le digo, ¿sí? Se despierta a las 4 de la mañana para salir de Ciudad Sandino para estar allá, usted sabe. Probablemente porque se logró colocar en un área que queda muy lejos de su centro de trabajo, pero por lo menos en el Parque Las Mercedes, la mayor parte de los trabajadores son del área, de la zona. Entonces, un trabajador que llega a las 7 de la mañana y se retira a las 4:45 de la tarde. ¿Y por qué esos horarios? Porque es el horario oportuno para evitar la acumulación, ¿verdad? En la parte de las horas pico. ¿Trabajan los sábados, Tondín? No trabajan los sábados la mayoría de los trabajadores de zona franca.
porque tienen horarios dispersos que les permiten no tener que trabajar los días sábados. Entonces tienen oportunidades para poder capacitarse. Ahora, el proyecto de formación profesional de los trabajadores es un proyecto en el cual el trabajador se sale de su centro de trabajo y va a estar 100%, las 8 horas laborales, capacitándose y entrenándose. Además que el proyecto también estipula capacitar a nuevas personas que quieran ingresar a las nuevas inversiones. Hay capacitaciones en los mismos centros de trabajo, porque es una formación en la cual queremos que el trabajador tenga sus habilidades. Viendo esas imágenes donde han mejorado las condiciones de trabajo en zonas francas, han mejorado el ambiente de trabajo, el ambiente laboral, esa relación trabajador-empleador, ¿ha mejorado? Yo se lo voy a contestar de esta manera. ¿Desde cuándo ustedes no oyen que hay huelgas en Zona Franca? Hace rato. ¿Desde cuándo ustedes oyen que hay un escándalo en Zona Franca? Esa es la contestación. Año hubo unos problemas en una Zona Franca del lado de... Hubo un problema del lado de Iriamba, pero se arregló, correcto. No pasó a más. Uh-huh. Pero ¿desde cuándo ustedes han oído que un empresario de Zona Franca se fue y no le pagó a nadie? Desde el año 2010. Hace como 3 años, sí. Desde el año 2010. Aquella empresa que se fue. Desde el momento en que establecemos la confianza y establecemos el diálogo, sí, las relaciones laborales dieron un vuelco de 360 grados. ¿Por qué? Hay reuniones de coordinación todos los meses en la comisión tripartita. Discutimos los problemas en la comisión tripartita. Con esto digo que no es que estemos en un mundo perfecto. Hay problemas. Hay todavía temas en los cuales no nos ponemos de acuerdo entre los empresarios y los sindicatos, pero lo más importante, que ese nivel de confianza lo que ha dado es que hacemos a un lado momentáneamente donde no hay acuerdos y nos ponemos de acuerdo en los temas de consenso y vamos avanzando. Don Dean, estoy viendo ahorita en esas imágenes y entonces usted mira la marca dice Wrangler, los blue jeans, los Wrangler, jeans. Sí. Entonces, ¿cuál es la opinión que hay en el extranjero, en el país de destino de esta ropa, de la calidad del producto nicaragüense? Se lo voy a contestar de 2 formas. La primera, por acá estuvo presente unos funcionarios de la Universidad de Carolina del Norte que nosotros les solicitamos colaboración. La Universidad Duke. Sí, la Universidad de Duke y la Universidad de Carolina del Norte para el tema de la escuela de formación. ¿Sabe lo que nos dijeron? El trabajador nicaragüense es rapidísimo, es atento. Si manejara la técnica, sería más y mucho mayor eficiente. Claro. La segunda parte. En esta semana yo atendí a un primo mío que vino acompañado de un señor, un empresario panameño. Vinieron a vacacionar a Nicaragua. Y cuando se dio cuenta que yo trabajaba para el sector de Zona Franca, me preguntó, oye, Dean, me dice, ¿qué se oye de Nicaragua en el extranjero? Mucha gente está viniendo y dice que quiere irse a Nicaragua a ver oportunidades de inversión. O sea, Nicaragua está en el mapa. Ese esfuerzo de diálogo que hay en estos momentos en Nicaragua, ese esfuerzo de una economía estable en términos macroeconómicos, es lo que ha puesto a Nicaragua en el mapa del mundo. Hoy Nicaragua se oye en todos lados, por la situación económica, por el diálogo social y por el nivel de seguridad que tiene este país. Esos son los temas que están atrayendo inversiones. Por lo tanto, para finalizar, el planteamiento que le hemos hecho al gobierno es: tenemos que ver la manera como se le facilitan las cosas a la empresa. Hay que agilizar procesos, hay que minimizar procesos, hay que eliminar papelería, hay que eliminar trámites burocráticos. Sí. Los funcionarios de las diferentes entidades del Estado tienen que empezar con una visión de apoyo a la producción, no con una visión de recaudación. De obstaculizar. O de obstaculizar. Sí. O vi que aquí hubo un error, tenés una multa, no sale esto hasta que me pagues la multa.
independientemente que la multa no cause daño de forma tributaria al Estado. Necesitamos un funcionario que diga, es cierto, te equivocaste. Facilitador. Ve, llévate, firmame una carta de aval o de garantía, pero llévate tu mercadería. No la retengo. Eso es lo que necesitamos. Para que los empresarios puedan agilizar sus embarques y se sienta que hay todo un entorno de facilitar las cosas en este país. Eso es lo que le estamos requiriendo al gobierno. Ese apoyo que es importante. También otro tipo de apoyo, como son apoyo para la escuela de formación profesional, apoyo para ver de qué manera se resuelve el tema energético en este país, continuar con las compras directas de energía a los proveedores para buscar cómo reducir el costo de energía, ver qué tipo de apoyo se le pueden dar a las empresas textileras o la inversión textilera que pueda venir al país. Hay una planta textilera que está en fase de instalación. ¿Continúa siendo cara la energía para Zona Franca? Continúa siendo cara la energía, no solo para Zona Franca, sino que para todo el sector empresarial de Nicaragua. 22 centavos el kilowatt es caro. Claro, el gobierno y el sector privado están haciendo los esfuerzos y las inversiones necesarias para reducir ese costo de energía, pero eso está planteado como un mecanismo de mediano y de largo plazo. Tenemos que ver que de aquí a que lleguemos a los tiempos de energía barata, tenemos que ver en este periodo de tiempo qué hacemos, qué es lo que podemos hacer, porque el caso práctico es hoy. Más adelante vamos a poder bajar el costo de energía cuando Tumarín esté en fase de producción, cuando tengamos todos los proyectos de energía solar y energía con viento implementándose. Pero el hoy es que tenemos 22 centavos del kilowatt y eso es bastante caro. Definitivamente. Don Din, mi deseo es que sea la menor cantidad de empleos que se pierdan con el vencimiento de los TPL y que ojalá pues las cosas puedan cambiar en el Congreso de los Estados Unidos, porque ya no depende de nosotros, depende de... Nosotros mantenemos el optimismo. Definitivamente. El optimismo es lo último que se pierde. Así es. Y lo que yo le puedo decir para finalizar, que el sector privado está haciendo todo lo humanamente posible para evitar de recurrir a despidos. Y esto es una labor conjunta con las gremiales y sindicales y con el gobierno. Les repito, este es un tema permanente en la comisión tripartita. Todas las veces que nos reunimos, el primer tema que discutimos es este tema. ¿Cómo vamos avanzando y qué es lo que podemos hacer? Muchas gracias. Gracias, Don Din, por acompañarnos en Primer Plano Económico. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos estaremos conversando con don Luis Barbosa, sindicalista, un conocedor, un experto en estos temas de Zona Franca, la parte de los trabajadores, el sentir de los trabajadores, con don Luis Barbosa. Ya regresamos. Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día.
con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Ya nos acompaña en el set don Luis Barbosa, sindicalista, experto en temas laborales, todo lo que tiene que ver en esta parte de Zona Franca y otros temas con los que también estaremos conversando con don Luis. Don Luis, un gusto que nos pueda acompañar en Primer Plano Económico. El tema de los TPL se vencen ahora en diciembre. Conversábamos con don Dean García. Don Dean es muy optimista y, como decía él, el optimismo es lo último que se pierde. Desafortunadamente en el Congreso de los Estados Unidos las cosas no son como quisiéramos los nicaragüenses, y no solo nosotros, muchos otros acuerdos comerciales van a quedar fuera este año. El 1 de enero amanecemos sin TPL, como decía don Dean, las empresas ya están tomando medidas, pero habrá una situación en la que tal vez no sean 10.000 empleos los que se van a perder, tal vez sean menos, pero se van a perder empleo. Una situación triste para esos trabajadores, sobre todo en el caso de las madres solteras, que son un montón en Zona Franca, mujeres que se levantan todos los días a buscar el trabajo para llevar el sustento a sus casas, madres solteras, con varios hijos, muchas. ¿Qué es lo que la parte sindical piensa de todo esto y cuáles son las medidas? Porque la empresa privada está bien que tomen medidas, pero la parte sindical, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que pueden hacer para paliar esta situación? Bueno, buenos días, Josie. Gracias por invitarnos a este programa y poder informarle a la población, claro, y principalmente a los trabajadores, claro, de este sector tan importante. Estamos acostumbrados a saltar de crisis en crisis. Recordemos que cuando el gobierno termina, el gobierno del señor Bolaño, y asume el presidente, el comandante Daniel Ortega, se recibe en la maquila 80.000 empleos. 80.000 empleos. Ya nosotros conocíamos de la salida del consorcio Niensin, y se vino encima también lo que fue la burbuja, o sea, el impacto en la economía de Estados Unidos que tuvo. Recordemos la crisis económica mundial que se conoció, pero era principalmente en Estados Unidos, y que es uno de los principales mercados donde se colocan las prendas de vestir. Cuando encontramos eso, nos sentamos, el movimiento sindical, nos sentamos junto con los empresarios, con el gobierno, e iniciamos lo que se conoce hoy como un diálogo, pero un diálogo serio, responsable, donde todos teníamos... El acuerdo tripartito. El acuerdo donde todos teníamos que deponer algo en aras de salvar, detener esa oleada de salida de empresas y buscar una alternativa que se quedara esas empresas que estaban todavía. ¿Ha funcionado? Funcionó, lo detuvimos, hicimos un acuerdo a través del diálogo, un acuerdo tripartito, el primer acuerdo tripartito, que lo tiene hoy todavía colgado como ejemplo a imitarse la OIT, el diálogo y el acuerdo, está como ejemplo. Sirve de ejemplo para otros países lo que logramos, porque están los resultados. Nosotros quedamos con 70.000 empleos. Estamos hablando en el año 2009. A partir del acuerdo comenzamos a crecer 84.000, 99.000 y llegamos hasta 107.000 trabajadores a la actualidad. Con eso llegamos. O sea que los acuerdos venían funcionando. Pero también nosotros, que estuvimos metidos en lo que es el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y después se agregó la República Dominicana y por eso se le llama DR-CAFTA, ¿no? Sí. Hasta le hizo una canción, creo, un actor nuestro nacional, el doctor CAFTA, el DR-CAFTA, ¿no?
que tenía un término, fue un trato preferencial que solo Nicaragua lo recibió. Realmente se utilizó esto, se utilizó producto de ese acuerdo tripartita. Aquí vino la señora Hilda Solís, que era la secretaria del Trabajo, Sí. y a través del Departamento de Estado apoyó este tipo de ejemplo que estábamos dando, y aquí en Nicaragua se instaló lo que se conoce como Better Work, o sea, mejor trabajo para los trabajadores, Sí. donde hay una combinación cómo vamos mejorando las condiciones en seguridad, higiene, estabilidad laboral, que no la teníamos, porque ustedes que siempre nos han acompañado cuando andaban reporteando, eran campos de concentración, era persecución, era listas negras, ¿verdad? Para que el trabajador que era miembro de un sindicato no podía trabajar en la zona franca. Todavía hay problemas, pero son menores, los estamos manejando, ¿verdad? Pero son menores. Logramos eso, se logró la estabilidad, pero nosotros no descuidamos y tenemos que decir el trabajo que hace Pro Nicaragua, que es traer la inversión. Claro. Y ante esta situación, a mí me sorprendió cuando se dio la cifra, 30,000. O sea, se dice fácil, pero el impacto para el... O sea, lo que habíamos recuperado de empleo, lo vamos a perder por los TPL. Y realmente, como nosotros venimos trabajando de manera conjunta, no comenzó ayer, pues, porque no es que ayer sabíamos que los TPL terminan, venimos trabajando de años. Entonces, en aquella crisis, sabiendo que lo que es el trabajo de la textilera, Maquila, los empresarios, las marcas pueden decidir llevárselo a Camboya, Bangladesh, Vietnam, etcétera, porque allá incluso se gana el 50% del salario que tenemos aquí, para que tengamos una idea. Hay otras condiciones, ¿verdad? Entonces, esto se amplió, y se amplió al tabaco, se amplió a la silvicultura, se amplió al calzado y se amplió a los arneses. ¿Qué es el arnés? El arnés es los sistemas eléctricos de los vehículos, de la Ford, la Toyota, Occidente. ¿verdad? Que están en Occidente, y tenemos la información que vienen otras empresas para una marca en especial que viene a instalarse a Nicaragua. Hay otro trabajo que se está haciendo con otra empresa que también viene, son 3,000 empleos. Entonces nosotros sabemos, si es cierto que se termina este trato preferencial para Nicaragua, pero no es que terminan en diciembre y en enero los trabajadores que vayan a ser afectados salen corridos. No, porque tienen que cumplir algunos requisitos, ¿verdad? Como cuáles son los compromisos que tienen con clientes. Sí. Entonces, puede ser que esto a mediados de junio, julio del próximo año, o a finales del 2015, volvamos a quedarnos con los empleos que estamos, ¿verdad? Con un equilibrio, pero es un trabajo que se está haciendo a través de Pro en Nicaragua, a través del consenso que estamos logrando en este sector tan importante, y se está trabajando con el semáforo, en verde, amarillo y rojo. Nosotros tenemos ahorita la información del 70% de las empresas que se quedan en Nicaragua con o sin TPL, 70%, ¿verdad? Y tenemos un 18% de empresas que están en amarillo, ¿verdad? Que estamos trabajando con ellas, porque también no depende propiamente de la empresa, depende de las marcas que exigen tener TPL, pero se está trabajando con ellas para que se queden en Nicaragua, y un 12% que esté en rojo. Por eso hablamos nosotros 10 o 15,000 podría ser, pero estamos buscando que el impacto sea menor. Por eso se están buscando las alternativas, ¿verdad? Y el representante de la zona franca, el general Álvaro Altodano, ahorita anda, ¿verdad?, por China, anda por Japón, anda haciendo sugestiones que ha mantenido también junto a la par de Pro Nicaragua, que siga viniendo la inversión a Nicaragua, y con esta diversificación. ¿Y qué hemos ganado que se haya extendido al tabaco? Que ahí se pague el salario de la zona franca, no el salario del campo. O sea, 2 veces el salario, porque en el campo vos sabés el salario, 2.500 a 4.000, ¿verdad? 300, hay una gran diferencia. Ese es el doble, o sea, también trae sus beneficios y se extienden al campo. Entonces estos sectores, como el zapato,
los arneses, entonces están teniendo unas mejores condiciones salariales. Nosotros quisiéramos, un empleo que perdamos duele, es una familia, es una familia, pero eso no depende, porque a veces se quieren manejar las cosas politiqueramente, ¿verdad? No depende del gobierno, hay una decisión, lo que tenés que hacer es la prevención. No estamos trabajando la población en general. Tomar las medidas con el gobierno contra el famoso Don Chikungunya. No estamos tomando las medidas contra el dengue, contra la otra enfermedad. Se toman las medidas, o sea, es la medicina preventiva. O sea, nosotros también veníamos previendo qué hacer. Claro. Para que no nos agarre manos arriba y decirle al otro, bueno, 30.000 fuera. Pero ¿sabes el impacto de 30.000 cabezas de familia y de esas el 65% muere? No, por la responsabilidad que tenemos los tres actores, venimos y decimos, no, aquí venimos trabajando y tenemos eso ahí lo tenemos. Pero elementos importantes que nosotros tenemos y por qué se vienen a Nicaragua, la seguridad ciudadana. Nicaragua es el único país, acordémonos, ¿no?, que tiene TPL, trato preferencial. No lo tiene Honduras, Guatemala, El Salvador ni Costa Rica, mucho menos Dominicana. Nicaragua tiene un acuerdo tripartito con salarios que podés tener predictibilidad en lo que es realmente tu gasto. ¿Qué vas a hacer? No lo tiene El Salvador, no lo tiene Honduras, no lo tiene Guatemala. Nicaragua tiene seguridad ciudadana. Lastimosamente también nuestros hermanos de El Salvador, Honduras y Guatemala no lo tienen. Entonces, eso nos hace ser más competitivos. Si tenés acuerdos, más atractivos, si tenés acuerdo tripartito con salario, si tenés seguridad ciudadana, ¿verdad? Entonces la gente dice, porque lastimosamente en El Salvador los empresarios no pueden andar solo ellos con sus hijos, un vehículo atrás con guardaespaldas, cuidándose. Entonces nosotros decimos, tenemos, ¿verdad?, también la cercanía con Estados Unidos, que es atractivo. Entonces, y la diversificación del mercado que se ha venido trabajando a través de Pro Nicaragua en estos sectores tan importantes. Entonces el impacto se está viendo que sea el menor posible. Cualquier pérdida de empleo golpea a la familia, eso estamos seguros, pero se está tratando que no se dé esta pérdida de empleo y es el trabajo que nos corresponde. Los empresarios, nos estamos reuniendo constantemente con los empresarios del gobierno y cada quien anda haciendo su trabajo con la empresa, garantizando que estas empresas no se mueven. Por ejemplo, una empresa que tiene 3.000 trabajadores, nos alegra cuando dice, no, mira, yo voy a alquilar una planta porque voy a meter 300 nuevos trabajadores. Pero también necesitamos la agilización del Estado, en que si este está promoviendo el empleo y este se va a quedar, ok, no es que le pongamos trabas, no es que se violen las leyes, la burocracia es estatal, la facilitación, claro, para así, que este empresario genere esos 300 empleos que, aunque no se fueran los TPL, también son necesarios para ir combatiendo la pobreza que el gobierno está llamando para mantener una alianza, pero sentimos que en algunos lugares más bien se actúa contra el gobierno con medidas extremas. Don Luis, hay otro sector que es vital en la economía del país, como la construcción. Usted me decía que están trabajando formalización del sector. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que están haciendo en esa parte? Es decir, me llama la atención por lo clave que es el sector construcción para el país. Bueno, realmente nosotros tenemos una ley en la Asamblea Nacional que cumplió 5 años, o sea que ya tiene 5 años de edad y varios meses. Y hubo un veto total por parte del COSEP, porque nosotros siempre hemos hablado de que la tercerización, subcontratación o cualquier forma de empleo camuflada que no te cumple con tus obligaciones sociales realmente va contra los trabajadores y la precarización del empleo. Entonces, ahí está la ley, hay un compromiso de sacarla este año, ¿verdad?, buscando el consenso con el COSEP, pero nosotros venimos hablando también con la Cámara Nicaragüense de la Construcción, porque el fenómeno que tenemos, datos del Banco Central, 166.000 trabajadores, y para cerrar cifras, el 10% nada más está asegurado. Entonces quiere decir que más de 140.000 trabajadores no están asegurados.
¿Cuál riesgo corres ahí? En primer lugar, que estos trabajadores a la vuelta de 20, 30 años van a estar demandando una pensión reducida. Son miles. Sí. ¿Verdad? Segundo, se convierten en competencia con los que necesitan realmente irse a atender a los hospitales. ¿Dónde van a parar los accidentados a los hospitales? Ahí, los enfermos a los hospitales. Entonces, el gobierno de manera indirecta está subsidiando a estas empresas que no cumplen con su responsabilidad de asegurar al trabajador. Si estás asegurado y vos el primer día, porque dice la ley de seguridad que el primer día vos me debes de llenar mi ficha, yo me accidento, se hace cargo el INDE vos, el 100%. El 100% te atiende hasta que te curé por un accidente. Para la enfermedad pues tiene ahí un plazo. Entonces, nos encontramos con este fenómeno y dijimos, no, vámonos, aquí está, hoy nos corresponde. Nosotros tendríamos que haber firmado, si vos querés, esta semana el salario, pero dijimos, no, vamos a firmar un salario para un sector, pero aquí hay muchos trabajadores que están perdiendo los principales beneficios, ponen en riesgo su vida, y el estudio nos arrojó que el 40% de esas empresas nacionales no tienen ni siquiera contabilidad. Ni contabilidad. Don Luis, pero ¿no será que la empresa privada se opone porque, como usted decía, es precario el sector? No solamente el empleo se vuelve precario o es precario, sino que hay inestabilidad en el sentido de que el trabajador de la construcción hoy está y mañana no está. Es que depende del proyecto. Recordad que, por ejemplo, nosotros teníamos tiempo de no tener proyectos que dilataban 2 años, 3 años. Ahí tenemos uno que se está construyendo por galería, ahí frente a la galería. Ese es el hospital. Bueno, son hoteles. Es un hotel. Hoteles. Estás hablando el hospital nuevo. El hospital militar. Estás hablando de un centro de convenciones por Bello Horizonte. Estás hablando de la refinería. Estás hablando del nuevo hospital que se va a construir, el nuevo Fernando Occidental, Fernando Vélez Pay. O sea, son proyectos que no dilatan 6 meses. Una carretera, estás hablando de 1 año, 2 años. Entonces, ese tipo de proyectos, porque hay algunas propuestas que nosotros estamos terminando. Ya el martes firmamos el documento y se lo hacemos llegar al gobierno. Por ejemplo, dice, es que la empresa que no cumpla con su responsabilidad le vamos a retirar la licencia. No, espérate. O le damos la medicina preventiva, porque ¿de qué me sirve que se la dé ya cuando ya está bien enfermo y la preventiva no le sirve? Tenés que hacer una cirugía mayor cuando podías haber detenido la enfermedad con un tratamiento preventivo. Entonces, lo va a agarrar una empresa cuando a nivel de ejemplo, nos encontramos, y me disculpas que no te dé los nombres, ¿verdad? 2 empresas compitiendo, una del sector formal y una del sector, pongámosle, informal. En cuanto al reglón de los beneficios sociales, la que esté en la formalidad tiene 10 millones porque paga el seguro, paga el convenio, paga la seguridad social. ¿La seguridad social cuál es? Que me das mi arnés, que me das mis botas, ¿verdad? Que me das mi casco, etcétera, mis anteojos si voy a utilizar. Y la otra cobra 4. Entonces se la dan a la que tiene menos. A la que tiene menos. Entonces, si le estás dando a la que tiene menos, entonces estás poniendo en riesgo a los trabajadores. Y está que los trabajadores no reciban sus beneficios sociales, entonces se convierte en una competencia desleal. Entonces nosotros decimos, no, tiene que ser desde antes que todos compitan con las mismas reglas, y están las leyes, que se apliquen pareja. Pero no puede ser que de repente empresas de maletín estén compitiendo por una obra de 50, 80, 100 millones. No puede ser. Entonces nosotros estamos hablando de eso porque el presidente llamó a una alianza, ahí está la alianza, ese documento se lo hacemos llegar y invitamos al gobierno a firmar esta alianza, igual que la tenemos en el sector de la maquila y nos ha dado excelentes resultados, podemos decir. Don Luis, a propósito de alianza y antes de que se nos termine el programa, la discusión del salario mínimo. Bueno, el salario mínimo, recuerde que nosotros... La última discusión fue cosa seria. Por eso, entró en vigencia en abril. Pasaron varias semanas ahí. Por eso, llegamos en abril, hace más o menos un mes, ratificamos el que entra mañana,
¿verdad? El segundo ajuste, porque Sí. negociamos el 10.27. Sí, ya todo está. Ya está. A partir de mañana, los trabajadores que se ven involucrados, ¿verdad? Que eso es el sector primario, estamos hablando de compañeros guardas de seguridad, ayudantes de construcción, trabajadores del campo, manufactura, etcétera, esos reciben ya su incremento a partir del 1 de septiembre. No hay tensión en esa parte. En esa entonces. parte no hay tensión, ¿verdad? A pesar que los precios, la especulación que se ha 1.400 dado, pesos ha crecido la canasta básica. sí, pero recordad que hay precios que se disparan y hay precios que bajan, porque se vuelve cíclico. Me decís vos, ¿por qué? Yo te digo, ¿por qué subió la papa? Anda a ver la producción de la papa. Fue excelente la producción de la papa. ¿Por qué vamos a permitir y nosotros vamos a pagar más? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces ahí es donde el Estado debe jugar su papel para corregir, ¿verdad?, estas distorsiones de los precios que afectan a los trabajadores. ¿Y cómo las corrige el Estado? Con- Sean Aguirre dice, no puede haber regulación de precios. Es que ese es el otro cuento, ¿verdad? La mano invisible de la economía regulará la Mercado oferta y la libre, demanda. mercado. No, ese es un puro cuento. Tenemos que intervenir, porque son los precios que nosotros los trabajadores pues pagamos. El que tiene. Pero no es oferta y demanda. ¿No? Sí, por eso, pero también no quita que se 29 pesos la libra de tomate. por eso que no se den sus regulaciones, porque vos te vas, ya está saliendo, ya salió el frijol de primera. Ya tuve la suerte, compré ahí. Mucho menos que lo que esperábamos. Pues, pero Sí, pero salió en zonas como Carazo, salió como en zonas donde no dejó de llover, zonas importantes. ¿Tenemos una pérdida? Sí, pero gracias a Dios. eso baja el precio. ¿verdad? El precio se ha venido manteniendo, ¿verdad? Porque se había disparado hasta 36, acordar. Horrible. Pues ya comienza la tendencia, está saliendo ese que tenían los especuladores, porque ¿qué van a hacer guardado con él? Además no va a salir de la frontera, porque hay una decisión de no dejarlo salir. Entonces, son medidas, esas son parte de las medidas. Bueno, entonces vuelve a subir el precio del pollo, trae pollo. Vuelve a subir el huevo, trae huevo. Eso es lo que ha hecho el presidente. Yo creo que esas son las medidas, y estamos en el libre mercado, entonces juguemos con las reglas de ellos. Le aumentan esto, entonces dejemos entrar los plátanos de Costa Rica, de El Salvador. Que le suben al tomate, dejemos entrar de otro lado. Entonces, si estamos hablando de libre mercado, apliquémoslo, porque esas medidas las puede hacer el gobierno para proteger a la población. Entonces, lo que llamamos a estos intermediarios, porque son los intermediarios los que ganen, pero no que sobreexploten a la población y se vuelvan usureros. Entonces, discusión del salario mínimo, está tranquila la situación. Eso ya se dio. Entra automáticamente, Entra a partir de Primero de próximo septiembre. 1, y vamos a hacer llamado en diciembre a la discusión para no tener ese tirí-encoge de que si es retroactivo o no, y debe determinar el día, o sea, se da completa la fecha. Puede ser el acuerdo debería ser anterior. el próximo incremento de salario? ¿De cuánto? Nosotros tenemos un piso que es el que nos han querido arrebatar, porque vos has oído a la empresa que hay que reformar la ley, y lastimosamente algunos dirigentes también quieren reformar la ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? La ley del salario mínimo establece un piso. ¿Cuál es mi piso de negociación? Crecimiento económico, inflación. Si la inflación sube a 5 y el crecimiento económico crece a 5, yo tengo un piso de 10. Por eso es que nosotros siempre decimos, lo que la ley me da no es negociable. Y los empresarios no quieren dar 6, cuando la ley dice que tengo derecho a 10. ¿Me entendés? La ley ya me da ese derecho, ese 10%, o sea, el 5, el 4, pero ya tengo, ese es mi piso. No lo quieren quitar a través de una reforma de la ley, no lo vamos a permitir nosotros los trabajadores, y nos oponemos a eso. Y ahí estamos cerrando filas. Muchas organizaciones, pues lastimosamente solo hay una que anda ahí haciendo, ¿verdad?, cabildeo por tratar de cambiarla. Pero nosotros estamos, ese es el piso. ¿Cuánto va a ser? Se habla de un crecimiento de 4.5. A lo mejor llegamos a 5. La inflación se anda manejando, acuérdate que cerró en 5, ¿verdad?, el primer semestre, casi 5. A lo mejor crece, se da 7, 6. Hay que la inflación, entonces sumamos los dos y ya tenemos ese piso. Menos de eso no vas a negociar. Don Luis, como siempre, un gusto tenerlo aquí. No, un gusto que me haya invitado, y te agradezco mucho poder informarle a esta audiencia de 100% y a este gustado programa. Gracias, don Luis. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por dejarnos entrar a sus hogares
cada fin de semana. Nos vemos el próximo en otro Primer Plano Económico.